Lo pedimos juntos en la autoridad, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Wow, muchas gracias. Esta mañana tenemos un pasaje bien interesante, una invitación bien interesante en esta travesía nuestra de averiguando qué nos dice la Escritura y los personajes de la Escritura acerca de Jesús. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Qué es lo que Jesús representa para nosotros? Y cómo se convierte Él en el eje principal de la Escritura, en el personaje principal de la Escritura. Así que esta mañana quiero invitarlos para que me acompañen en una lectura en el capítulo 4 de Juan. Y quiero que escuchen lo que va a empezar a aparecer acá. Van a empezar a aparecer lugares, van a aparecer horas, va a aparecer lenguaje no solo verbal, pero además lenguaje corporal. Van a ver algunos personajes, entre ellos Jesús, por supuesto, pero van a ver referencias, van a ver frases, una serie de elementos que aparecen en esta conversación y que todos son referentes a lo que estaba pasando en ese momento, pero también a lo que puede estar pasando en nuestras vidas hoy. Esta mañana el título que hemos querido darle al sermón es La respuesta de la samaritana. Una de esos personajes de la Escritura donde aparece sin nombre, simplemente una referencia a la mujer samaritana, como decir la mujer de Miami. No tenemos el nombre, pero esta idea de la Escritura es con la intención de que todos quedemos incluidos en la referencia. Así que acompáñenme, por favor. Dice, Jesús se enteró de que Juan capítulo 4, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 42. Presten atención, algo va a llamar la atención a sus corazones. Dice, Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno de Jacobo que le había dado a José. Hay un mapa que yo quiero más o menos que nos va a ayudar para hacer esta referencia. Si me ayudan por favor allí los jóvenes del... Hay una misconcepción acerca de, y se ha popularizado acerca de que los judíos no atravesaban Samaria cuando tenían que ir a Galilea, y que ninguno de ellos eso. Pero ustedes y yo podemos encontrar en la Escritura varias referencias donde ellos atraviesan. Quiero decirles, algunos no lo hacen y se resisten, incluso hoy no lo hacen. Pero en verdad lo que el pasaje nos dice es que Jesús lo hacía y lo hizo más de una vez. Así que si encontramos el mapa, no sé si lo tenemos. Ok, lo perdimos. La idea es que había que dar un giro a través de una zona por Jordania, meternos por Jordania. Ya lo tenemos por aquí. Sí. Se ha crecido esta misconcepción acerca de los judíos no pasando por Jordania, a ver si por Samaria, perdón. Entonces van de acá y lo que hacen típicamente es que según nos han dicho y según nos han enseñado para ir a algún lugar de estos, van por toda esta vuelta. Hace unos meses atrás hicimos un viaje a Israel y el guía que nosotros conseguimos en el hotel era un árabe, y este guía no quería pasar por ciertos lugares. Entonces tuvimos la ventaja de que, porque él nos acompañaba, pudimos atravesar por toda esta zona que nosotros no teníamos ninguna. Las compañías de renta de carros nos dicen que si nosotros tomamos un carro y nos metemos por algún sitio de estos, ellos no nos responden. Pero como estábamos con él, pudimos ir por toda esa parte que para muchos es imposible ir, y él nos dijo, no, en verdad es muy inseguro ir. Parece que esa misma misconcepción se ha generalizado, pero no es cierto. Aquí vemos a Jesús atravesando con sus discípulos, así que no es solo una persona, pero es un grupo de personas donde están atravesando por ese sector. Así que está Jesús, va con sus discípulos, tiene que ir de Judea a Galilea, pero él no se pone a dar toda esta vuelta, sino que vamos a atravesar. Es incómoda la cosa, hay gente que no nos quiere. Yo no sé si ustedes se acuerdan de un pasaje en la Escritura donde dice que Jesús se había puesto su rostro para ir a Jerusalén y tienen que pasar otra vez por Samaria,
por esta gran franja de tierra donde no les va muy bien. Y de hecho no los recibieron bien. Así que sí es incómodo, pero Jesús toma la decisión y vamos a ver por qué. Todo esto tiene una razón. Jesús no está haciendo que pereza ir a dar esa vuelta. Él en verdad tiene toda una intención con esto que está pasando. Así que acompáñeme. Versículo 6, otra vez regresemos allí. Juan capítulo 4, versículo 6. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, escuchen este término, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Esto también llama muchísimo la atención. Es el mediodía y por ese sector el calor es horrible. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria. Este es otro elemento que tenemos que mencionar y hacer llamar nuestra atención. Otra vez, siempre que usted lea la escritura, preste atención a lugares, a hora, a movimientos del cuerpo. ¿Por qué está allí? ¿Qué pasó? Las mujeres normalmente iban a sacar agua en las horas de la mañana cuando era fresco. Pero esta mujer está yendo al mediodía y por lo que vamos a ver en la conversación, hay razones por la cual ella estaba yendo al mediodía. Y ya vamos a ver más o menos qué razones pueden haber, incluso para ella misma. Dice, se acercó, en eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, escuchen la respuesta. Piensen en cómo, qué lenguaje corporal usa ella. ¿Cómo se te ocurre pedirme agua? Si tú eres judío y yo soy samaritana. Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Otra vez, otra referencia bien interesante que ya vamos a mencionar el texto. ¿Qué quiere decir eso Jesús con eso de que agua que da vida? Dice, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? No pretendas, no presumas, me estás pidiendo, ¿cómo así? ¿Acaso eres tú superior que nuestro padre Jacob? En otra conversación Jesús les dice a unos que le preguntaron, no solo soy superior que Jacob, soy superior que Abraham. Pero Jesús sigue así la conversación y dice, ¿acaso eres tú superior que nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré, y vuelve e insiste con este término, Jesús, ya les voy a decir por qué, volverá a tener sed, no volverá a tener sed jamás, sino que de dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que brotará vida eterna. Versículo 15 dice ella, Señor, dame de esa agua para que no vuelvas a tener sed, no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. ¿Es cierto que has tenido 5? Estaba acabando con la cosecha en el barrio. Estaba terminando con lo que había en la alacena. Y fuera de eso se estaba metiendo con los casados también. Mire lo que le dice Jesús. Y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho verdad, le dice Jesús. Y mire lo que hace ella. Ella empieza a hacer un juego que lo vamos a ver varias veces acá. Se mueve hacia en una dirección donde trata de cambiarle de tema. Señor, me doy cuenta de que eres un profeta. Estaban hablando de una cosa completamente distinta. Ella le dice, Señor, me doy cuenta que eres un profeta. Nuestros antepasados adoraron. Están hablando de matrimonio, de problemas sexuales. Están hablando de mala conducta. Ella le cambia el asunto. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, el mismo juego.
Vuelve y se mueve para en otra dirección. Sé que viene el Mesías al que llaman el Cristo. Respondió la mujer: cuando Él venga nos explicará todas estas cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno preguntó: ¿qué pretendes o de qué hablas con ella? La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron pues del pueblo y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto sus discípulos le insistían: Rabí, come algo. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó él. ¿Le habrán traído algo de comer?, comentaban entre sí los discípulos. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. ¿No dicen ustedes todavía falta 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura, ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos, porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado y trabajado y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí 2 días y muchos más llegaron a creer en él por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que él verdaderamente es el Salvador del mundo. Un relato interesantísimo con una cantidad de elementos que vamos a tratar de desmenuzar un poquito, porque esto es como Dios se relaciona con nosotros. Entonces, este encuentro de Jesús con la mujer samaritana y el encuentro de él con Marta y con María, las hermanas de Lázaro al que Jesús resucitó, son tal vez los 2 encuentros que nos entregan las más claras inclinaciones de hacia dónde se dirige el corazón de Jesús, hacia dónde se dirige el corazón de Dios. El tierno, el compasivo, el perdonador, el transformador, el incluyente cuidado que Él tiene por nosotros. Y tal vez estas son de las 2 encuentros con mujeres o con personas que nos permiten ver con más claridad la inclinación del corazón de Jesús, su tierno, compasivo, incluyente, transformador cuidado por cada uno de nosotros y nos da esperanza verdadera. Jesús se aproximó a todos, pero especialmente a aquellos a quienes los demás marginamos, a quienes los demás por razones culturales, políticas, sociales o religiosas nos apartamos de ellos, no los queremos en nuestra esfera de amigos, no los queremos en nuestro grupo de contactos. Jesús se acercó a todos, pero muy especialmente a estas personas. Y Jesús hace algo interesante. Jesús, para buscar nuestro corazón, empieza a confrontarnos, empieza a preguntarnos, empieza a darnos declaraciones, empieza a hacer citas de los profetas. Quiere que ustedes y yo veamos sus pactos, veamos sus promesas, y empieza una conversación con nosotros, intentando perseguir a ver en dónde en verdad está nuestro corazón, en qué es en lo que usted y yo en verdad estamos creyendo. ¿Cuál es la religión que ustedes y yo estamos elaborando en nuestra mente? Y ustedes y yo vamos a ver a Jesús en todos los casos navegando en ese torrente de pensamientos nuestros hasta que usted y yo lleguemos al punto de la Escritura y a la identidad que ustedes y yo tenemos en Él. Podemos asegurar sin temor a equivocarnos que Jesús planeó este encuentro. Si ustedes y yo creemos en el Dios que dice la Escritura, que ha trazado cada... Jesús planeó este encuentro. Esto no es un encuentro fortuito. Esto es un encuentro donde Jesús lo planeó. Un encuentro donde Él va a confrontar los paradigmas. Este encuentro controversial va a tirar por el piso una serie de prejuicios culturales, tradicionales, de partidos políticos, religiosos. Va a despedazar todo eso. Va a ponerlo en el orden correcto, no el que nosotros le hemos entregado.
El negocio de Jesús es la restauración del corazón y Jesús nos va a ayudar a eso. Nos va a ayudar a que ustedes y yo veamos nuestro corazón en yuxtaposición, en unión con el corazón de Dios. Con mucha frecuencia usted se va a ver en cada situación en el día, en su corazón luchando, ¿qué hacer con esta persona? ¿Cómo respondo a esta persona? Y usted ni siquiera tiene que hablar. Usted se va a encontrar inclusive viendo una persona que se aproxima a 20 pies, a 10 pies de usted. Ya usted, su corazón ya está preparado ya está armando en su ser cómo me voy a acercar a esta persona. Puede ser que usted se prevenga. Yo no sé si a usted le pasa, pero hay personas que le hacen cambiar a uno de andén. Que uno lo ve aproximarse y empieza uno a pensar, es mucho más seguro si yo me cambio de andén. Es mucho más seguro si yo me muevo 10 pasos y que la persona siga caminando en esa dirección. O personas con las que usted no está sin ningún problema y cruzan caminos e incluso se saludan. Todo lo que Jesús va a hacer es ayudarnos a nosotros a ver cuán centrado está y organizado está nuestro corazón con el corazón de Dios. Y este es un ejemplo especial, este es un ejemplo único. Lo que Dios quiere es que ustedes y yo no nos prevengamos ni por el color, ni por la vestimenta, ni por el aspecto, sino que ustedes y yo podamos, sin distanciarnos de las personas, ver también la necesidad del corazón de las personas y aproximarlos a Cristo. Eso es lo que Él va a hacer en esta conversación. Que las personas vean a Cristo crucificado, muerto y resucitado para ellos también. Y eso es lo que Él está haciendo en esta conversación. Entonces no se trata de que ustedes y yo los atraigamos a nuestra organización religiosa. Se trata de que ustedes y yo los llevemos a Cristo, los conectemos con Cristo. Si vinieran a nuestra congregación, buenísimo, rico, pero la idea no es conectarlos con la iglesia presbiteriana. La idea es conectarlos con Cristo Jesús, que se encuentren con el único que puede perdonarlos, con el único que puede salvarlos, con el único que puede restaurarlos. Y si pasa de que viven cerca y quieren pasar por acá y quieren estar con nosotros, bienvenidos. Por supuesto que los vamos a tratar con mucho cariño. Y creo que al final, para las personas que vienen por primera vez, les tienen un regalo de bienvenida, si no estoy mal, ¿cierto? Todavía tenemos eso. Ok. Entonces, vimos el mapa, hace este movimiento. Jesús atraviesa por una zona que a nadie le gustaba entrar. No querían pasar por allí. Pasa hoy todavía. Creo que se llamaba Fonsi, nuestro guía, y Fonsi nos dio una cantidad de explicaciones de por qué no era bueno cruzar por ahí, sino que era mejor dar la vuelta. Fonsi hizo eso, nos ayudó a entender eso. Ahora, hay un detalle interesante en los versículos primeros de esta conversación, donde dice que los discípulos nada tenían en común. Los discípulos nada tenían en común con esta gente de Samaria, ni se acercaban, no se dirige la palabra. Ella le dice algo como así en versículo 6, ¿qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre pedirme mi agua? Ni me debieras estar dirigiendo la palabra. ¿No te contaminarías si yo te doy agua a ti? ¿No sería un problema para tu aspiración o pretensión de adoración si te acercas a mí? ¿No te contaminaría el agua que vas a tomar de mis manos? Recuerden, los judíos ni se acercaban, y mucho menos cuando iban en una actitud de adoración. ¿No se creen ustedes mejores que nosotros? Más o menos lo que ella le está diciendo. Ahora en versículo 10 hace la referencia esta de que si alguien toma agua de la que Él le va a dar, esta agua se va a convertir en agua que da vida, en agua que brota de ellos y que da vida. Y esta referencia es muy importante porque todos los profetas, cada vez que hablan del tiempo de la restauración final de la historia, hablan de un río de agua viva brotando del santuario de Dios. Revisen ustedes la escritura y van a ver que este término de agua viva es un término recurrente. Dios hablándonos de ese momento donde ustedes y yo al final seremos restaurados, donde al final ustedes y yo nos restaurarán en gloria. Ahora, ¿qué está queriendo decir con esto? Con esto de que el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que de dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que brotará de agua de vida, vida eterna, dice ahí. Quiero que me acompañen a un pasaje en Juan. Podríamos decir muchas cosas de esto, pero yo quiero que escuchen lo que Jesús dice específicamente
de esta agua viva y que ustedes tomen decisiones. Juan capítulo 7, versículo 37 al 43. Está Jesús y dice: en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso en pie y exclamó. Ahora, monten la imagen. Es una de la más solemne fiesta de los judíos. Jesús, un rabí recién aparecido que anda causando problemas por toda parte, se pone en pie y exclama: si alguno viene a mí, venga y beba. De aquel que crea en mí, como dice la escritura, brotarán ríos de agua viva. Imagínense ustedes. Y los jefes de los judíos mirándolo a este que le pasó. Si alguno viene a mí, dice él, si alguno tiene sed, que venga a mí, beba. Del que cree en mí, como dice la escritura, brotarán ríos de agua viva. Y dice la escritura, con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado. Al oír sus palabras, algunos entre la multitud decían: verdaderamente este es profeta. Otros afirmaban: es el Cristo. Pero otros objetaban: ¿cómo puede el Cristo venir de Galilea? ¿Acaso no dice la escritura que Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Por causa de Jesús la gente estaba dividida. Así que yo creo que no puedo llevarlos a ustedes y hacer mejor referencia de lo que Jesús está hablando con la samaritana que lo que Él nos dice aquí claramente a qué se está refiriendo con esta agua de vida, esto que va a brotar de ustedes. Así que si en su corazón en verdad usted tiene el Espíritu Santo, esa agua viva ya tiene que estar brotando. Esa agua viva tiene que estar desplazando la rabia, el resentimiento, los miedos. Tiene que estar. Yo no quiero de ninguna manera decirle a usted que eso ya tiene que haber desaparecido, porque eso no es cierto. Lo que sí hace el Espíritu Santo en usted es ir desapareciendo de usted todo eso que es muerto. Y empieza a fluir esa agua viva, a brotar de usted. Entonces alguien lo insulta y usted no responde con insultos. Entonces alguien lo traiciona y usted responde con amor y con perdón, con tolerancia. Completamente contrario a lo que sería una agua muerta saliendo de mí. Estas son declaraciones controversiales, son declaraciones llamativas, son declaraciones alentadoras, dando esperanza a aquello que Él mismo escoge, a aquellos que Él mismo llama. Ella no puede entender esto, no puede verlo, no le queda claro. Su corazón está siendo abierto apenas de manera paulatina a lo que está escuchando de lo que Jesús le dice, sin ninguna intimidación. Jesús no la avergüenza para nada, pero su corazón empieza a ser abierto, no le exige nada, no le pide nada, simplemente está en una conversación donde puede experimentar casi que de primera mano la compasión, el perdón. No es avergonzada, empieza a experimentar la redención, la transformación, la promesa de restauración. El consuelo de Dios lo tiene ahí frente a ella. Puede haber sido juzgada, pudo haber burlado de ella, no lo hace. En versículos 15 al 16 pasa algo interesante. Ella sigue sin ver la profundidad de lo que Jesús le está diciendo. No entiende, no puede, a menos que el Espíritu Santo le abra el corazón. Quiere una solución rápida. Oh, dame de esa agua. De esa manera yo no voy a tener el problema de todos los días tener que estar viniendo por agua. Y esto es algo muy típico para nosotros. Quíteme el problema. De esa manera no voy a tener que lidiar más con el mal genio de, y usted termine de llenar ahí, o la pereza de, o la falta de capacidad de, o la corrupción de. Nosotros estamos muy parecidos como ellos, buscando a que Él nos solucione algo rápido. Quítame los problemas. Si me quitaras este problema de mi vida, si me quitaras esta enfermedad, si me quitaras esta falta que tengo de trabajo, paz, lo que sea, si me resolvieras el problema, entonces yo no tendría que lidiar con. Y es lo que ella está haciendo básicamente. No está tan poco enterada de lo que está pasando que le dice: oh, dame de esa agua, de esa manera yo no voy a tener que volver más
a este pozo. Pero lo que en verdad está pasando es que ella está quedando expuesta. Según le dice Jesús, que aunque esta muchacha no está casada, ha tenido 5. Y yo quiero hacer los números, no sé, ayúdenme a ver. Ella ha tenido 5, parece que ese es el 6º. En verdad está acabando con la alacena. La muchacha está dando vuelta al barrio y está haciendo estragos. Esa puede ser una razón para mí y por algunos comentaristas por la que esta mujer está yendo al mediodía por agua y no va con las demás mujeres. Yo no creo que la querían cerca. ¿Cuál sería el título que tendría ella en la parte de su cabeza, al frente y atrás? Ese título tendría: no queremos estar cerca de una mujer que ya lleva 6 del barrio, que lo haga sola. Posiblemente, algunos se atreven a asegurar eso, es muy posible que esa sea una razón, posiblemente la misma vergüenza de ella. Y de hecho lo que Jesús le dice, que ahora tiene uno como compañero que no es el esposo de ella. No sabemos si este hombre era soltero, si estaba casado, no sabemos ese enredo, no nos queremos meter ahí, pero el corazón de ella está quedando expuesto. Todo lo que hace ustedes, si ustedes ven versículos 17 y 18, todo lo que hace ella es: ups, este no es una persona común. Este no es un tipo de persona con la que uno se pone a hablar y empieza a hablar lo que no tiene sentido. Esta persona está yendo a un lugar donde yo no quiero que vaya. Cambiemos de tema. Y hace como 2 o 3 veces este jueguito de cambiar de tema. Mejor hablemos de algo más espiritual, hablemos de adoración a Dios. Esto es muy común, muy típico. Cuando yo empiezo a hablar con las personas y a escuchar a las personas y les pregunto: bueno, ok, hagamos lo siguiente. No me diga lo mal que lo están tratando. No me diga las cosas malas que las personas le están haciendo. Dígame cómo le dice Dios a usted que responda ante esas personas o situaciones. Una vez yo hago eso, una vez animo a las personas a ver su corazón, generalmente lo que me dicen: no, es que eso yo ya lo sé. Pero es que usted no se imagina, me cambian el tema. Eso es muy típico. Lo que ella está haciendo acá es una conducta muy típica. Hermanos, no hay nada tan intimidante como uno sentir que una persona se le está entrando en el corazón de uno. Como uno sentir que una persona está descubriendo lo que en verdad está pasando en el corazón de uno. Pero no hay nada tan gozoso, tan restaurador, que produzca tanta paz como acercarse a Cristo Jesús para exponerle el corazón. Lo que está pasando con ella es precisamente eso. Ella está sintiendo primero que que aparentemente no era nada, ahora lo ve como un profeta. Está penetrando capas del corazón de ella que ya no pensó que iban a quedar expuestas al mediodía. Pero está viendo una expresión de confort, de gozo, de transformación al Jesús hablarle a él. Ahora ella nuevamente en los versículos que siguen, los versículos 19 hasta el 24, nuevamente como un pequeñito que está zigzagueando para el papá que lo persigue para darle que coma verduras. Yo no sé si a ustedes les ha tocado, a mí me tocó con mis hijos. Teníamos que licuarles literalmente lo que les iba a aprovechar y decirles: aquí viene el avión. Y ella está zigzagueando, jugando, y el papá simplemente persiguiéndola. Cristo Jesús persiguiéndola. Yo suelo decir que está siguiéndole el juego. Y todo lo que quiere Jesús es buscar el corazón, que ella misma vea su corazón. Quiero hacer una salvedad. No es que Jesús no sepa la condición de nuestro corazón. El único que sabe la verdadera condición de nuestro corazón es Él. Créanme, ni siquiera usted mismo sabe la condición de su corazón. Por eso Él tiene que intervenir en nosotros, venir a nosotros. Sino que Él espera que ustedes y yo lleguemos al punto donde reconozcamos: Señor, verdaderamente no tengo opción. Necesito esa agua viva. Quizá ustedes recuerden, hace una semana atrás hablamos de este episodio donde voy a leer solo una porción, donde Jesús se encuentra con un joven que anda presumiendo de que él ya está listo. Él es el mejor cristiano de la cuadra. Como él no hay nadie. 2 o 3 veces me he encontrado con hermanos de la iglesia que me dicen que sí, es que creo que ellos son una competencia para mí. Y en verdad yo cuando escucho esas conversaciones cierro mi boca
y me voy a mi casa a orar al Señor, a decirle: jamás llegaré a los niveles de espiritualidad en que está ese hermano. ¿Cómo me voy yo siquiera a poner a pensar que puedo competir con ellos? Todo lo que Jesús quiere es que ustedes y yo veamos nuestro corazón. Y dice lo siguiente en esta conversación, Mateo 19, versículos 25 al 30. Después de que les dice a los discípulos lo que hace falta para entrar al reino, miren lo que dicen ellos. Mateo 19, versículo 25 al 30. Al oír esto, los discípulos quedaron desconcertados y decían: en ese caso, ¿quién podrá salvarse? Fíjense lo perdidos que están. Ellos están pensando que uno mismo se puede salvar. Y Jesús nos aterriza otra vez, buscando nuestro corazón, nos dice: para los hombres es imposible, aclaró Jesús. Los hombres no pueden, bueno, y las mujeres tampoco. Los hombres no podemos salvarnos por nosotros mismos. Pero acompáñenme en lo que pasa allí en la Escritura. Dice la Escritura: mirándolos fijamente, mirándolos a los ojos, el Señor les dice: mas para Dios todo es posible. Ahora yo quiero una pregunta para ustedes. ¿Hay algo que usted considere en este momento en su vida que es imposible? Y no piense de que para mí es imposible que el Señor arregle el carácter de mi, y póngale usted lo que quiera: vecino, suegra, esposa, amigo, hijos, no sé qué. No, piense en usted. Piense en usted. ¿Hay algo que usted considera que es imposible en su propia vida? Bueno, Jesús te mira fijamente, te mira a los ojos y te dice: para ti eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Así que con todo respeto yo digo esto: el juego que Jesús está llevándole acá a esta muchacha, como no lo hace con nosotros, es ok. Nos va llevando, nos va dando su compasión hasta que ustedes y yo podamos decir: wow, es imposible ser salvo. No hay forma de ser salvo. En versículo 25 ella empieza a ver que su corazón está quedando expuesto. No tiene más a dónde salir corriendo, que no le quedan muchas salidas. Nuevamente cambia de tema. Está bien, no hablemos más del asunto. Veo que jaque mate, estoy en problemas con usted. Ya usted me descubrió, no tengo más donde esconderme. Esa es una conversación muy profunda, le dice ella. Mejor dicho, esperemos a que venga el Mesías, a que venga el Cristo. Él sí va a ser el que nos va a aclarar todo esto. A usted se le oye muy bonito, usted conversa muy bonito, pero esperemos a que venga el Mesías. Él es el que sí sabe de eso. Y en versículo 26 pasa algo interesante, pero antes de ir a versículo 26 yo quiero enfocarme un poquito en esto. Con frecuencia nuestra oración es parecida a lo que ella está haciendo. La oración, en verdad, por simple definición, la oración es un diálogo que transforma vidas. Es una conversación donde yo hablo, la otra persona responde y tomamos una decisión con base en la conversación. Pero muchas veces nuestra oración en verdad es un monólogo. Un monólogo donde yo digo un poco de cosas que quiero, que me pareciera que debieran cambiar. El clima, mi gordura, mi tamaño, todo lo que yo quiero que cambie, y luego me paro de ahí y me voy sin escuchar nada. Casi la mayoría de nuestras oraciones, lo que yo escucho es una conversación. No es una conversación, sino un monólogo. Yo quiero hacerles una invitación a ustedes. Intenten que Dios les hable primero a ustedes. Escuchen la palabra de Él. Lean la palabra de Él. Mediten en la palabra de Él. Si quieren, memoricen la palabra de Él primero, y después sí, cuando ya ustedes hayan hecho ejercicio, entonces hablen con Él. Quiero decirles algo: su forma de orar va a cambiar de una manera dramática. Mucho por lo que usted está reclamando, usted va a empezar a dar gracias. Mucho por lo que usted se encuentra frustrado, usted va a empezar a entenderlo y hasta a disfrutarlo. Mejor dicho, cambiemos de tema, me pasó mucho tiempo a mí con la mamá de mi esposa. Me decía de todo ella, a mí. Y yo escuchaba, yo soy bueno escuchando.
Y yo escuchaba y la escuchaba, y ella me decía de todo, y yo iba preparando mi argumento de defensa. Ya todo lo que me estaba diciendo. Cuando ella terminaba de decirme que yo iba a empezar a hablar, me decía, mejor dicho, mijo, dejemos la cosa así, no hablemos más. Yo no había abierto mi boca para defenderme. Y ella me decía, mejor dicho, mijo, dejemos la cosa así, no hablemos más. Muy típico, muy parecido es nuestra oración con Dios. Vamos y soltamos un poco de cosas y nos paramos y nos vamos sin esperar a que Él nos diga, o sin oír lo que Él quiere decirnos. Versículo 26 es un pasaje crucial. Jesús empieza a cerrar toda salida posible. Eso, créanme lo siguiente, eso está pasando en su propia vida hoy. Jesús está haciendo eso. Jesús está cerrándole a usted toda salida que usted quiere inventar y que yo quiero inventar. Ustedes y yo somos buenos inventando esa escapatoria para que no nos den el cereal o los vegetales. Él nos quiere dar lo que nos aproveche y ustedes y yo estamos huyendo. Pero Él es buenísimo cerrando salidas. Y Él tiene una paciencia enorme, es el dueño del tiempo. De manera directa, Jesús se identifica a esta mujer y le dice, yo soy el que habla contigo. A nadie más, lea toda la escritura, a nadie más Jesús se le identifica como el Mesías. A Pedro le hace una referencia ahí, a Herodes el otro le hace otra media referencia ahí, pero así, directamente, que le diga, yo soy, a nadie más, sino solo a esta mujer. Yo soy el Mesías, aquel a quien ha prometido Dios a través de la ley, a través de todos los profetas en los salmos. Este es el Salvador a quien esta mujer esperaba, a quien todo el pueblo les esperaba. Este es el Redentor. Yo soy, le dice Él, el que habla contigo. En versículo 27 Jesús lo que está haciendo es romper, y en esta misma conversación es romper con todos los paradigmas, con todos los desacuerdos políticos, culturales, sociales, religiosos, con todos los malos entendidos de la moral y de la religión humana, y habla con una mujer. Y yo no sé si usted recuerda, en otra referencia en la escritura donde dice, y come con personas que otros no comerían. Este está haciendo acá algo que no es fácil de aceptar. Nosotros en nuestra cultura decimos, dime con quién andas y te diré con quién eres. Y en ese orden de ideas no nos juntamos con cierto tipo de personas, ¿cierto? Jesús está haciendo exactamente lo opuesto. Está hablando con mujeres que los demás no hablan y está comiendo con personas que los demás no comen. Para los discípulos es una gran sorpresa, pero cometen un error gravísimo que yo los invito a ustedes no cometan el mismo error. Se quedan callados. No le preguntan, nos dice la escritura, ¿cómo es que dice el versículo 27? A ver si lo encontramos. No le preguntan nada. A ver si lo encuentro por allí. Si es el 27, ¿no? Del que estamos hablando. A ver qué lo hice. Si lo encuentro. Dice, en esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó, ¿qué pretendes? ¿O de qué hablas con ella? Me parece que es el error más infantil que solemos cometer nosotros ante nuestro Señor. Nos unimos a lo que el grupo hace, margina a aquellos, separa a aquellos, no se junta con esos otros, y nosotros lo hacemos simplemente porque ellos también lo hacen. Ninguno se atrevió a preguntarle, Señor, ¿de qué se puede hablar con una persona como esa? ¿Qué se le puede decir a una persona? ¿Cómo se aproxima a una persona como ella? ¿Por qué si tú lo haces y los maestros o los religiosos nuestros o los líderes nuestros no lo hacen? ¿Cómo podríamos nosotros hacerlo también? ¿Cuál debiera ser la actitud nuestra ante personas como, y usted póngale ahí lo que quiera? Ella, según dice la escritura, ha creído y hace algo interesante. Deja su tarea, que es una tarea importante, ha ido por agua. Muy seguramente hay personas en la casa esperando el agua para lo que sea, cocinar, asearse, no sé.
Pero lo que nos dice la escritura es que ella, el impacto en el corazón es tan severo, en versículo 28 y 29, que ella deja su tarea y escuchen lo que ella empieza a hacer. Va a los demás a decirles lo que ha visto, y lo que nos dice la escritura es que milagrosamente ellos responden. La figura de la mujer y de mujeres como ella no era una figura muy confiable. De hecho, en la cultura ni siquiera se les permitía ser testigos en una corte. El hecho de que Jesús le restaure a esta mujer la dignidad, le dé el valor que le está dando, nos dice a nosotros las inclinaciones naturales del corazón de Dios hacia los más marginados. Entonces no solo cree, pero además va inmediatamente a hablar con otros. Ahora, lo que yo quiero animarlos a ustedes es que por encima de lo visible, de lo que ustedes y yo vemos cada día en la ciudad, aprendamos a ver lo evidente. Por encima de el aspecto de esta mujer, por encima de la conducta y la fama que esta mujer tenía, ustedes y yo tenemos que aprender a ver lo evidente, el Espíritu Santo obrando en este corazón. Por encima de las condiciones de su vecino, la nacionalidad de su vecino, o los daños que su vecino le hace al palo de aguacate suyo o de manzana suya, por encima de lo que su vecino es, o su compañero de trabajo, su jefe, por encima de eso, aprendamos a ver lo evidente. El Espíritu Santo está obrando en las personas alrededor nuestro. No nos dejemos distraer por lo que está al frente de nosotros. El Espíritu Santo está convenciendo, está obrando en las personas y está invitándolos. Estas personas son invitadas y responden a ello. Ella va a ellos se encuentran con Jesús, ellos invitan a Cristo Jesús, y el Espíritu Santo lo que hace es hacer el resto del trabajo. Ahora, de manera paulatina, no solo el corazón de ella, pero el corazón de los discípulos también está siendo abierto. Ellos empiezan a entender cuál es su función. Y este es un punto muy importante para ustedes y para mí. ¿Cuál es su función en su vecindario? ¿Qué es lo que usted hace en su casa? ¿Para qué Dios lo puso a usted en la profesión que lo puso? Ellos van empezando a entender su función como testigos de Él. Y Jesús introduce allí un elemento interesante en los versículos 31 hasta el 38, de que lo que ha pasado a través de la historia y cómo Dios ha contado su historia a través de la historia y cómo esa historia nos ha llegado a nosotros y lo que usted y yo ahora somos en esta historia. ¿Cuál es nuestra parte en esta historia? Y nos dice: ustedes están cosechando lo que otros sembraron. En otras palabras, ustedes y yo estamos cabalgando el dicho popular aquel sobre los hombros de otros gigantes. Pregunta: ¿otros van a cosechar lo que usted está sembrando? ¿Qué está sembrando usted? ¿Qué está dejando usted como legado para los suyos? ¿Está usted manejando su vida según a usted le parece? ¿O está usted tomando en consideración los principios y parámetros que Dios nos traza en la Escritura? ¿Qué está sembrando? Porque otros van a cegar, otros van a cosechar. Hoy tenemos el privilegio de recoger lo que otros sembraron. ¿Qué está sembrando usted para los demás? Ahora, según nos dice la Escritura, algunas de las personas del pueblo, en versículo 39 en adelante, creyeron en Jesús. Pero sucede algo interesante. Dice la Escritura en esos 3 o 4 versículos, que ellos fueron y lo invitaron a que se quedara. Ahora, si usted monta la imagen, simplemente lo que ellos están haciendo es: quédate con nosotros, tomémonos un café juntos, o venga y coma con nosotros. No siga el camino, quédese, que en la casa de fulano hay como 3 habitaciones limpias, quédese con nosotros. Dice la Escritura que fueron, lo invitaron a quedarse. Enséñenos, dirígenos. Yo sostendría que son unos de 3 a 5 días donde Jesús está con ellos, conversando, hablando de los pactos, de las promesas de Dios, esto que está contenido en la Escritura. Y dice la Escritura que sus corazones fueron abiertos por el Espíritu Santo. Al igual que la mujer, ellos empiezan a creer. Ahora, yo diría que una pregunta obligatoria, yo no sé ustedes, pero en esa pregunta obligatoria, en esa conversación, yo le habría hecho una pregunta obligatoria. Señor, ella nos dijo que usted dijo
que usted es el Mesías, que usted es el Cristo. Eso es verdad. Yo no sé si a este grupo de personas se les pasó esa pregunta, yo no creo, pero por lo que puedo medio leer de la escritura, la conversación va en esa dirección. La respuesta de ellos es directa en el versículo final. Ahora sabemos que Él es el Salvador. Ellos dicen, no nos hemos quedado callados, nos sentamos con Él, hemos escuchado su palabra, hemos cerrado nuestra boca, hemos puesto a un lado nuestros prejuicios, nuestras pretensiones, nuestros resentimientos, nuestras divisiones. Hemos creído, sabemos que este es el Salvador. Entonces, todo el diálogo de Jesús no es solo para la mujer, pero para los discípulos y para estas otras personas que aparecen en el escenario. Todo el diálogo de Jesús es para la mujer, para estas personas, para los discípulos y para usted y para mí. Toda esta conversación tiene que ver en quién es su Salvador. Y es la pregunta que yo tengo que hacer esta mañana nuevamente, y cada que tenga oportunidad la voy a hacer. ¿Cree usted? ¿Cómo responde usted a Cristo? ¿Cuál es su respuesta? Porque la respuesta de esta mujer, la respuesta de este grupo de personas, la respuesta de estos discípulos es creerle. La pregunta para ustedes es, ¿cree usted en Jesús? ¿Qué cree usted de Él? ¿Qué es lo que Él es para usted? ¿Hay alguien en el radar suyo a quien usted pueda ir y contarle lo que Jesús es para usted? ¿Hay alguien en su familia, en su vecindario, con el que usted tenga suficiente conexión para contarle lo que Jesús es para usted, lo que Jesús ha hecho para usted? ¿Hay alguna tarea que es importante para usted? Para esta mujer ir por agua era muy importante, pero esta mujer ha dejado esa tarea. ¿Hay alguna tarea que lo está estorbando a usted, que es suficientemente importante y que de pronto usted tendría que dejar un momento de lado para ir con urgencia y contarle a otros acerca de lo que Cristo ha hecho por usted y lo que puede hacer por ellos? Perdonarlos, redimirlos, adoptarlos, restaurarlos. ¿Hay alguien? ¿Hay alguna persona que valdría la pena que se entere lo que usted cree de Jesús? ¿Está orando usted por esas personas? ¿Está pensando en esas personas? En la iglesia estamos orando y estamos pensando, estamos planeando en cómo alcanzar a otros para Cristo. Así que quiero preguntarles a ustedes y ayúdenme. ¿Qué creen que podemos hacer como congregación para alcanzar a otros? ¿Qué consideran ustedes? ¿Qué tarea nosotros tendríamos que dejar o poner a un lado para ir a contarles a otros? ¿Cree usted en Jesús? ¿Qué cree de Jesús? Oremos juntos. Señor, gracias por tu palabra y gracias por tu misericordia para nosotros.